Hola, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar comprobando que se escucha bien. El audio correcto. Perfecto, genial. Hola, buenas tardes, Muchas perfecto el gracias. audio. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues hoy vamos a ver, y en concreto, y aquí los tenéis, después de la serie de webinarios que llevamos, este en concreto es el cuarto, que vamos a ver los indicadores que tiene FX Panel. Entonces hoy, después de estar Pablo y yo hablando de cómo sería la mejor opción para poder hacer esta presentación, vamos a darle la vuelta. Normalmente uno de nosotros, o Rubén o yo, habla un poquito al principio de cómo le encontramos una aplicación práctica a estas herramientas en nuestra operativa, y luego Pablo se mete un poquito más en la parte técnica, pero hoy le vamos a dar la vuelta. Hoy Pablo va a tomar primero el tiempo y va a hablar acerca de los indicadores y cómo de cada uno de ellos y cómo se pueden utilizar y un poquito en los entresijos que hay dentro. Y luego yo simplemente los últimos 10, 15, 20 minutillos lo que haré será simplemente, en mi caso, explicar aquellos que utilizo y cómo los utilizo. ¿Vale? Esa es un poco la idea del planteamiento de hoy. Sabéis que en todo momento podéis lanzar cualquier pregunta que tengáis a través del chat o incluso en un momento dado, si quisierais coger el micrófono, pues podéis desconectarlo, hacer la pregunta y nosotros la contestamos. Entonces, sentir esa libertad, ¿vale? No queremos que se convierta en un monólogo, aunque sí nos gustaría, obviamente, que poder aprovechar estos momentos para que aprendáis lo máximo posible, pero también aprovechar para que si tenéis dudas podéis lanzarlas y pueda servir realmente, o este esfuerzo formativo pueda servir de algo. Así que nada, sin más preámbulos, doy paso a Pablo, que él va a tomar el tiempo. Muy bien, Rubén, a ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a hacer una explicación, me voy a parar en algunos temas pues más detalladamente, otros os pasaré más por alto, entiendo que hay unas guías pues, que ya habéis visto, pero un poco cómo es el concepto de los indicadores, cómo se utilizan en conjunto, ¿no? Con el análisis y la operativa. Supongo que se ve bien mi pantalla. Voy aquí a mostrar a ver el chat. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí tengo un gráfico vacío. Como hay bastante cosa, tampoco quiero enrollarme mucho, pues voy a hacerlo más bien rápido. Si no, cualquier cosa me paráis. Sobre este gráfico vacío, voy a obviar los indicadores. Aquí los tengo listados, todos los indicadores del panel. Voy a obviar los que ya los estamos explicando con seminarios especializados, ¿no? Como es el control, que ya hemos hablado, hablaremos del panel, hemos hablado del gestor de órdenes. Y entonces me voy a centrar en los indicadores que se utilizan de ayuda al análisis y a la operativa. Bueno, ya acabo de comentar, hay dos tipos, podríamos agrupar los indicadores en dos tipos, ¿no? Unos que nos ayudan a lo que es el análisis y otro lo que nos ayudan en la operativa, dándonos señales. El primero que aparece aquí es el AB. El AB, el SAP y el MOPS son del mismo tipo, ¿no? Lo que hacen estos tres indicadores nos ayudan a identificar estructuras en el precio. El más sencillo es el MOPS. El MOPS es en realidad es el mismo que viene con MetaTrader, que se llama zigzag. Lo único que se le ha añadido unos indicadores de unas señales de rompimiento. En color verde, rompimiento alcista, y en color rojo, el bajista. Si yo acepto, pues me muestra este tipo de estructura. Los indicadores que hay aquí, o sea, los parámetros que hay en el indicador, estos son los que trae por defecto. 12.5.3 podríamos decir que aún se podría ampliar más, pero ampliar más ya no tendría mucho sentido, sería subir de time frame. Ampliar me refiero a ampliar estas estructuras. Y la más, digamos, la más pequeña, la estructura más pequeña, la más micro, para cada time frame sería 3.1.1. Entonces vemos que aquí, pues efectivamente nos da una estructura mucho más micro. Tanto en el MOPS como en el AB
que ahora veremos pues, que está basado en el SAP, depende cómo lo queramos utilizar. El MOPS más bien lo podremos utilizar si queremos ver estructuras que ya rompen, ¿no? Que nos dan una señal de cambio de tendencia, ¿no? Si, por ejemplo, estamos aquí con un nivel aquí, pues queremos ver estos verdes, ¿no? Estos verdes que nos indican que hay rompimientos hacia arriba. Si estamos en zonas de venta, pues lo que queremos ver son estos rojos, que nos dan rompimientos hacia abajo. ¿Vale? Este sería el MOPS. El MOPS es el más sencillo porque no se basa en rompimientos de altos y bajos. Sí con los puntitos verdes y rojos, sí, pero lo que es el dibujo de la propia estructura es más avanzado el de AB. Entonces, voy a enseñar el de AB, que entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo directamente. Primero lo arrastro junto con el de SAP y después explico cuál es el funcionamiento de los parámetros. Bueno, esta es la madre del cordero. La secuencia de altos y bajos es lo que nos va a marcar una tendencia. Por defecto, el indicador, los parámetros son básicamente los mismos en el AB que en el SAP. Por defecto nos aparecen estos tres parámetros, que son en función del factor ADR, que recordar que el factor ADR es la medición de la distancia relativa a la volatilidad, ¿vale? Tenemos tres medidas, ¿vale? Estas tres medidas nos determinan la amplitud de los movimientos, entendiendo cómo estas son unas medidas, digamos, adecuadas a esta temporalidad, a la volatilidad de esa temporalidad, pero se pueden bajar o se pueden subir. También con la misma intención que antes con el MOPS, o sea, una cosa es tener los altos y bajos que nos marquen la tendencia y otra cosa es que cuando estamos en una zona de venta, a ver, voy a añadir el control para que sea más fácil dibujar. Otra cosa es que cuando estamos en una zona de venta, queramos ver ya los micromovimientos que nos indican que eso está girando. Entonces esto lo podríamos recortar, ¿vale? O sea, por ejemplo, podríamos poner 25, 100, 25. Y lo mismo para el SAP. El AB también tiene aquí, que lo podemos ver como zigzag. Y esto a lo mejor se vería mejor así. Entonces veis que aquí ya nos da más digamos, un trazado más de micromovimientos que no de la tendencia más ampliada. Esto ya cada uno tiene que buscar el por defecto. Por defecto esto marca la tendencia, pero después si ya queremos bajar, pues podríamos utilizar estos indicadores. El funcionamiento del indicador es tal cual el algoritmo, digamos, visual de secuencia de altos y bajos. Entonces, lo que hace, voy a ponerlo por defecto. Lo pondré con, este es el SAP. Y el AB, también por defecto, pero con zigzag. La manera de funcionar del indicador es tal cual. O sea, una vez un alto es superado por otro alto, entonces, a ver, aquí si lo pongo en dual, te voy a poner aquí en dual para que se vea también. Una vez a ver, espérate, aquí, que se vea, por ejemplo, este de aquí. ¿Veis? Entonces, aquí, este alto supera al anterior alto, se produce
una primera señal de cambio de tendencia. Y al siguiente rompimiento, que estaría pues en esta vela de aquí, al siguiente rompimiento, ya lo confirma. Y esto va confirmado hasta que, por ejemplo, aquí, este de aquí supera el primer bajo. No llega a confirmarse y vuelve otra vez para arriba. Aquí no llega a confirmarse y otra vez tendencia hacia arriba. O sea que esto es la secuencia de trazados de altos y bajos. Hay un parámetro que es el factor ADR máximo. ¿Qué puede pasar? Que en esta secuencia como pasa aquí, en esta secuencia de altos y bajos, el precio se nos dispara. Entonces, lo que va a hacer el indicador es buscar movimientos internos. Ese se nos dispara está marcado por este máximo. Entonces, se entiende que 200 es el movimiento máximo a partir del cual empezaré a buscar movimientos internos, porque ya sabéis que el precio pues, se va ampliando y comprimiendo, pero cuando se amplía, pues claro, al final tendríamos un movimiento muy bestia que no habría manera de poderle encontrar el giro. Entonces, por ejemplo, esto se marca con estos azules. Por defecto se ponen los azules, que quiere decir que aquí hemos sobrepasado el movimiento máximo. En este caso hay un retroceso, el retroceso también nos marca un parámetro, que por defecto es 50, y vuelve otra vez a generar tendencia alcista. Aquí ha venido un bajo, ¿por qué? Porque aquí intenta, aquí como ha habido un azul, ¿veis? Aquí que hay un azul, pues este movimiento ha superado el máximo, entonces va a intentar a ver si hubiese un 1-2 de giro aquí dentro, que aquí no lo ha habido. Al final ha retrocedido, pero ha vuelto otra vez hacia arriba. Todo lo que está marcado con el indicador de altos y bajos también lo marca el indicador de SAP. Y es bueno el indicador para el análisis de escenario, si estoy alcista, bajista, pero también para el análisis de los rompimientos. Si buscamos los rompimientos, pues veremos, por ejemplo, aquí, veremos dónde están las zonas de ORs y OMs. O sea que lo que hace el indicador es ayudarnos, sistematizarnos en parte de ese análisis, ¿no? Poder identificar los movimientos. Otro indicador que también nos es muy útil en el análisis y también en la operativa sería el de niveles. El de niveles tiene bastantes parámetros, pero básicamente lo que nos va a ayudar es en los niveles producidos por las propias velas, en diario, en semanal, en mensual y en anual, por defecto, los opens de las velas, el O, el H, el alto, y el L, el bajo. Y esto nos va a generar pues, una serie de niveles. Por defecto nos va a indicar el anterior nivel de cada una de las velas según la temporalidad. Además, también podremos ver los números redondos, que por defecto lo pongo a 0, quiere decir que en función del par y el time frame, pues nos va a indicar una serie de números redondos. Después hay otras opciones que podemos montar un contador, opciones de visibilidad, pero bueno, yo básicamente me quedaría con las opciones de parcialidad y las opciones de periodos. Nos muestra también los periodos y los números redondos y los niveles. Dentro de esto, varios comentarios. Las parcialidades podríamos indicar, esto por ejemplo, si lo pongo en semanal, dejo solo lo semanal para que ilustre mejor, podríamos indicar que nos mostrará no solo el nivel anterior, sino otros niveles. Por ejemplo, si le pongo 4, nos mostrará los 4 niveles previos a la semana actual.
Y entonces esto aquí lo indica, la apertura de la semana está aquí, pero la apertura de la semana pasada es este nivel, la apertura de hace 2 semanas es este, con sus diferentes altos y bajos. Otra opción interesante es este de aquí. Por defecto empieza a buscar niveles, el de apertura, el de la vela actual, pero el alto y el bajo es de las velas anteriores, o sea, sería el alto y el bajo, en este caso de la semana anterior, de la semana pasada. Si le pongo falso, me va a buscar los altos y bajos a partir de esta semana. Cuando intento o quiero identificar extremos de mercado, como veis está pasando ahora aquí, que ahora está en el alto de esta semana, porque a ver, al final los giros semanales se producen en el extremo de mercado. Entonces yo si quiero verlo, pues lo puedo indicar de esta manera. Entonces ahora me estará mostrando el giro, el máximo actual, el mínimo actual de esta semana y de las 3 semanas anteriores. Porque así también se lo he indicado aquí. Y después el otro tema importante que aparece en todos los indicadores, incluido el panel, que trabajan con aperturas de la vela diaria, es el GMT. El GMT es el poderle decir al indicador con qué decalaje de horario trabaja el servidor. Por defecto está puesto el 2. El 2 significa que las velas diarias, si ahora por ejemplo paso a diario, que la vela diaria abre, y aquí ahora por ejemplo voy a poner para marcarlo, espérate, voy a añadir el control, que la vela diaria abre a las 17 horas horario Nueva York. Entonces yo si me vengo aquí y bajo a H1 y me pongo con el crucero, me pongo aquí, veo que son las 12 en punto, ¿no? Porque es como funciona el servidor, esto lo pondrá en todos. Pero lo que yo tengo que ver es que estas 12 efectivamente cuadren con las 12 o sea, con las 5 horas de Nueva York. Para eso se hace con el panel. Voy a abrir un gráfico. Y voy a añadir el panel. Porque esa es una duda que surge bastante. La mayoría de los servidores trabajan sincronizados con las 5 horas de Nueva York. Pero, a las 17 horas, pero no todos. Entonces, cuando aquí le pongo 2 Europa, que es lo que está por defecto, lo que yo tengo que ver es que el horario del servidor son las 19:19. Si le pongo aquí, en H1 estoy en la vela de las 19, como puedes ver aquí abajo. Estoy en la vela de 19. Esto es correcto. El servidor me dice que, o sea, que la hora local, en mi caso, son las 6:20 y la hora de Nueva York son las 12:20. Y yo compruebo por el reloj de Internet o el reloj de Windows, que efectivamente la hora de Nueva York son las 12:20. Quiere decir que esto está sincronizado. La manera más sencilla, si esto no está sincronizado, es ir probando. Ir probando y aquí ir poniendo, pues, cuando no hay cambio, le pongo ninguno y le pongo, por ejemplo, un 3 o un 1, depende del horario que sea. Cuando yo he hecho la prueba y veo que esto coincide con las horas actuales, entonces este mismo valor de los parámetros del GMT lo voy a pasar a los indicadores que utilizan GMT, que si no recuerdo mal, pues son aparte del panel, niveles y eventos. ¿Vale? Entonces aquí pues pondría 3 y ninguno. ¿Vale? Esto es importante porque la apertura no es lo mismo que me señale el precio que tenía en Nueva York a las 17 horas, que es el hora de apertura, que el que lo tenía pues a las 14 o a las 18.
¿vale? O sea que si vuestro servidor no trabaja con este horario, pues tendríais que hacer este cambio. ¿Vale? Respecto a niveles, bueno, después si hay más dudas, pues podemos profundizar más. Hablando de indicadores que podemos utilizar para ayudarnos en el análisis, también tenemos el de velas. El de velas nos muestra sobre el gráfico las velas de un time frame superior. Por ejemplo, si aquí estoy en H1, aquí nos mostraría ahora las velas de diario. Puedo poner uno encima de otro. Entonces decirle que me muestre las de semanal y por ejemplo, para poderlas distinguir, que no me las rellene. Entonces, yo en un solo gráfico puedo darme una idea de cómo va la evolución de las velas en cada time frame. ¿Vale? Otro interesante es el de gaps. El de gaps, que por defecto, digamos que busca gaps, o sea, huecos en el precio, huecos entre el que cierra una vela y abre la siguiente, ¿vale? Eso se llama un gap, y los gaps son importantes por varias razones. Y ahora os lo explico. Por ejemplo, por defecto muestra los gaps de diario, pero podríamos ponerlo en cualquier time frame. Estamos en H1, si subimos a diario, veremos aquí estos gaps. El color del gap no tiene importancia. O sea, en realidad lo que está diciendo es que ha abierto más abajo que el cierre del anterior. Y en verde es que ha abierto más arriba del cierre del anterior, pero no implica que esto sea una señal de compra o de venta. Los gaps tienen importancia por dos razones. Primero, porque el mercado tiende a llenar ese gap. O sea, si no lo hace en el momento en que lo ha generado, como veis esta vela de aquí. Bueno, voy a quitar estos indicadores de velas para que no molesten. Como veis aquí, este gap de aquí lo ha rellenado en la misma vela, pero si no lo ha hecho, el precio en no mucho tiempo volverá otra vez aquí. Y después los gaps también son importantes porque cuando se producen en zonas, en OMs o en ORs, fortalecen esa zona de giro. Entonces, cuando hay un disparo fuerte, por ejemplo, aquí se ha producido en medio. Bueno, pues esto aquí nada. Pero cuando se producen en zonas, como por ejemplo esta de aquí, pues esto hace que le da más importancia al gap. Entonces, bueno, como es una cosa difícil de ver, veis aquí, por ejemplo, ha cerrado aquí y ha abierto aquí abajo, aquí. Como es más difícil de ver, pues por eso está este indicador. Bien. Bueno, el indicador de eventos lo que nos hace es mostrar sobre el gráfico los eventos de ese par o de otros pares que tienen influencia sobre ese par. Básicamente, y aquí volvemos a ver el GMT, que eso es importante para que pueda decirnos exactamente cuándo se produce el evento, ¿vale? Es el tipo de impacto, por defecto está alto, pero podría haber todo. Si pongo bajo, veré pues bajo, medio y alto. Y los de la FONC, que son, digamos, más importantes que los altos. Está ordenado de menor a mayor. ¿Vale? También puedo decir que por defecto está activado que muestre los eventos de tipo dólar. El evento de tipo dólar afecta o puede afectar a pares que no tengan el dólar. Esto por defecto está falso porque si lo ponemos a cierto, lo que haría es que nos mostrará todos los eventos sobre ese gráfico, independientemente del par. ¿Vale? Puedo ponerlo en líneas verticales o no, esto ya son temas de visualización. ¿Vale? Y después también puedo mostrar la información de las sesiones. Si trabajo en intradía, pues esto me puede ser interesante cuando estoy en temporalidades de H1 para abajo, que me muestre, si pongo ratón por encima, pues las diferentes aperturas, cierres y horarios intermedios
¿vale? de las diferentes sesiones. Y aquí vemos que también me puedo poner encima, ver el tipo de evento que hay. Muy bien. Y después los otros tipos de indicadores ya son más de señales. Tenemos los gatillos, flujo y ya está. El flujo trabaja sobre los cuerpos de las velas. Y entonces lo que nos da es, independientemente de las mechas, nos dice cómo se orienta, cómo, digamos, van abriendo y cerrando los precios unos encima de otros, ¿vale? Respecto a la vela anterior, ¿vale? Y entonces esto nos da un gatillo. Básicamente, esto nos da un gatillo que nos va a decir, en confluencia naturalmente con otras informaciones, como son niveles, zonas, el SAP, pues nos va a dar la señal para que nosotros entremos o salgamos del mercado. Lo mismo, pero ya con más tipos de gatillo, nos da este indicador de aquí. Este indicador, en la guía de gatillos, están indicados todos los gatillos que admite el indicador. Entonces aquí la idea, bueno, pues lo que hay que hacer es poner el código del gatillo, ¿vale? Hay unos cuantos, y ya depende de cómo queramos trabajar, pues aquí ponemos el código del gatillo que deseemos utilizar, ¿vale? O los códigos de los gatillos, ¿vale? Cuando pasemos por encima de aquí, cuando nos da un gatillo, pues aquí abajo veis gatillo, cambio de flujo positivo. Este de aquí, cambio de flujo negativo. ¿Vale? Pues aquí vemos ya todo lo que son los gatillos. ¿Vale? Todos estos indicadores se pueden utilizar en la propia temporalidad o también combinarlos con temporalidades. Aquí vamos a poner el gatillo. Con temporalidades superiores. Por ejemplo, estoy en diario. Pues en un gatillo, se ha quedado un gatillo alcista, pues quiere decir que el gatillo alcista que me está mostrando esta fecha es el que cuando ha cerrado la vela del día anterior. O sea que sería correspondiente a este gatillo de aquí. Bueno, y esto nos abre un escenario pues para intentar buscar un giro alcista. Y después, para acabar, me queda el de directriz. El de directriz es la media móvil. Sabemos que pues las medias móviles se trabajan mucho en el mercado, depende de qué tipo de media móvil, y aquí lo que hace este indicador es dar más información que el de media móvil que aparece en MetaTrader. Lo hace dando una serie de colores, o sea, color rojo-verde, indicándonos tendencia, y después también podemos marcarle estructura. Y además también podemos utilizar un tipo que no está en MetaTrader, que se llama optimizado, que en función del par y de la temporalidad, pues utiliza una serie de opciones de exponencial o suavizada, periodo, etcétera, que se ajusta más a lo que es los movimientos de ese par. ¿Vale? Entonces ahora, por ejemplo, aquí le pongo con 200, con esos parámetros, lo que nos aparece, le he marcado la estructura, ¿vale? Y lo que nos da es un color verde cuando encuentra que el precio ya es más alto que el anterior, ¿no? Cada vela el precio es más alto que el anterior, lo pone de color verde. Cuando detecta que el precio es más bajo que el anterior, lo pone de color rojo, y esto nos da una idea de la tendencia. Además también que funciona como niveles, ¿no? Y la estructura también puede funcionar como niveles.
La estructura es parametrizable y ahora aquí le he puesto que la haga automática. Entonces estos parámetros aquí no se utilizan, sino aquí le puedo marcar yo la distancia. Y después también a la hora de colorear, también puedo indicar una zona inicial, o sea, cuántas velas, por defecto es una, o sea, cuando hay una vela consecutiva o dos velas consecutivas alcistas que cierran por arriba, entonces lo marco verde, y aquí le diría pues que necesito, por ejemplo, 10 velas. Si aquí le pusiera 10 y 50, y aquí, por ejemplo, se lo voy a poner en blanco para que se vea mejor, si no, no se distingue entre el verde. ¿Veis? Entonces, esto está marcando el inicio de la tendencia. Entonces, cuando le da una pausa, digamos, o le da un margen de 13 velas o de 10 velas, en este caso iniciales, para empezar a marcar la tendencia, pero no supera de 50 velas, para no digamos, indicarme que ya estoy muy extendido. 50 o serían más, ¿no? Si quiero buscar los inicios. ¿Vale? Bueno, aquí esto en realidad, todos estos indicadores es un conjunto de herramientas, pues que cada uno, en función del sistema que utilice, pues se utilizará de unas maneras u otras, pues ni las abrirá, ¿no? Y entonces ahora yo le voy a pasar el control a Samuel, que nos va a explicar cómo utiliza los indicadores, cómo configura su gráfico para analizar y operar con estos indicadores. Entonces, Samuel, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Si deja de compartir, por favor, comparto yo. Muy bien, vamos abriendo. Vale, perfecto. La verdad es que Pablo ha hecho un pedazo de resumen impresionante. De hecho, yo he aprendido también cosas que no sabía. Muy bien, pues básicamente de todas esas herramientas, esos indicadores, que son básicamente los que están aquí, los demás que veis aquí son simplemente algunos que vienen por defecto en MetaTrader, que en este caso no los he borrado. Pero de todos estos, yo generalmente uso 2, a veces 3. Bueno, indudablemente el control siempre lo utilizo y el panel EAS no tiene nada que ver porque van innato en el gestor. Yo los que uso principalmente es el de gatillos, es el de AVE y es el de SAP. Como él ha dicho, ha habido un momento que ha dicho una frase que me pareció muy interesante, pero ha pasado así un poco desapercibida. Cuando estaba explicando el tema del indicador del AVE, ha dicho que será la madre del cordero. Y realmente yo lo ratifico. Ya no el indicador en sí, sino el concepto que hay detrás de la secuencia o de entender la secuencia es el que realmente nos aporta el mayor valor añadido. Y una vez que sabemos interpretarlo bien y que sabemos utilizarlo, realmente nos va a dar muchísimo juego. Lo bueno que tiene este indicador es que se puede configurar para que de una forma totalmente objetiva nos pueda decir por dónde va esa secuencia. Yo quiero hacer una puntualización aquí. Los indicadores son herramientas de apoyo, no son robots en el sentido de que operan por sí mismos ni tenemos que hacer 100% caso a lo que digan en todo momento, porque al final son herramientas de apoyo, ¿vale? Os pongo un ejemplo que ahora mismo estoy viendo en pantalla. Voy a coger la herramienta de pintar y lo hago. Bueno, antes de avanzar con lo mío, ¿tenéis preguntas sobre lo que ha explicado Pablo? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión en cuanto a eso? Porque antes de meterme yo en lo mío, sería conveniente quizás si tenéis alguna pregunta sobre lo que ha explicado que se pueda resolver. Vale, entiendo que no hay preguntas. Bueno, sabéis que Si surgen, pues las vais diciendo. eso iba a comentar. Si surge la vais comentando o bien, si vienen después cuando estéis repasando el vídeo, pues simplemente enviáis un correo o a info@bolsacfd.es o a info@fxpanel.es. El de FXpanel lo atenderá Pablo y el otro atenderemos Rubén o yo. Muy bien, pues bueno, lo que decía, indicadores son herramientas de apoyo. Por ejemplo, aquí tenéis en la parte del SAP que os está diciendo que empezamos alcista. Esto dice que empezamos alcista porque es aquí en este punto donde está rompiendo el máximo, ¿vale?
Y luego aquí, según el indicador de AB, bueno, las bolitas estas, para que entendáis cómo van, rojo fuera, rojo dentro, quiere decir que está confirmado en esa dirección. Verde fuera, verde dentro, está confirmado en esa dirección. Ahora, cuando veis que por fuera está de un color y por dentro está de otro, quiere decir que el color confirmado es el de afuera, pero que ha habido un cambio, no una confirmación. Es decir, de momento solo hay un máximo roto. En este caso, en toda esta secuencia de bajada tenéis rojo, 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 porque estamos en una secuencia de caída, y de repente hay un rojo con un verde negro. ¿Por qué rojo? Porque la confirmada es la de caída. ¿Por qué verde dentro? Porque ya ha roto un máximo. En una secuencia de caída no debe haber máximos rotos. Como ya hay roto uno, te está diciendo, oye, puede que venga un cambio aunque no está confirmado. ¿Dónde se confirma el cambio? Aquí. Cuando hay un segundo máximo, veis, ya es verde fuera, verde dentro. Esto quiere decir que ya está confirmado. Para los que habéis trabajado un poco con la secuencia, con el SAP, es muy importante que en ese movimiento 1, 2, 3, en ese inicio de secuencia, que siempre decimos que es cuando se rompen dos máximos o dos mínimos, para mí un punto que es súper importante, que quizás no se explota tanto, y aquí voy a meter un poquito una parte conceptual, es el tema de la armonía. Es decir, en este 1, 2, 3, que marca el inicio de una secuencia, de una tendencia, o de un nuevo SAP, es importante que, por lo menos para mí, que el 3 sea mayor o igual que el 1. Si el movimiento 3 es menor o igual que el 1, no le doy tanta validez. Es decir, que hay una cierta armonía vertical en este movimiento de aquí, igual que en este movimiento de aquí. Si os dais cuenta, y borro un poco por aquí arriba, para no confundir mucho. Si os dais cuenta, si yo marco este como movimiento 1, este como movimiento 2 y este como movimiento 3, en este caso tenemos que 3 es menor que 1. Yo hubiera querido un 3 así, como mínimo. Entonces, ¿técnicamente ha habido un cambio de tendencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque siendo totalmente fiel a nuestro criterio, hay dos máximos rotos, que es 1 y 2. Al haber dos máximos rotos, muy bien, José Ángel, ahora lo explico. Al haber esos dos máximos rotos, tenemos una secuencia confirmada alcista, es decir, técnicamente este verde que hay aquí es válido. Pero ahora, ¿yo entraría corriendo aquí en alcista? No. Simplemente quería enseñaros esto como un ejemplo de que los indicadores son buenísimos, pero son de apoyo. Son de apoyo a son de apoyo a nuestras decisiones. No tenemos que hacerles caso a ojos cerrados, con fe ciega. Son herramientas de apoyo buenísimas. Claro, ¿qué solemos hacer nosotros? Pues en nuestra balanza, a la hora de tomar una decisión para hacer una operación, yo tengo que poner puntos a favor y variables en contra. ¿Vale? En mi balanza voy añadiendo pesos a favor y pesos en contra. En este caso, peso a favor, ¿está alcista confirmado? Sí. Peso en contra, el movimiento 3 es menor que el 1. Vale, venga. ¿Qué más tengo a favor? ¿Tengo algún nivel de apoyo? No, no tengo nivel de apoyarme. Bueno, eso es un punto en contra. ¿Hay el movimiento 3 un movimiento muy fuerte con respecto al 1? No, es otra razón en contra. Con lo cual, cuando yo valoro y digo, ostras, solo tengo una a favor, tengo 3 en contra, no veo yo aquí esa posición alcista. ¿Vale? Eso es realmente, claro, esto ahora lo cuento así muy, muy gráficamente y una forma muy sencilla, pero debe ser casi automático cuando yo quiero tomar una decisión de una operación. Yo tengo que estar midiendo las variables. Entonces, en este caso, lo bueno que tiene el indicador es que automáticamente yo puedo ver sin complicarme la existencia y sin estar midiendo que ha habido un giro, pero yo también tengo que ser capaz de decidir si ese giro es un giro que está aportando a mi decisión de ponerme alcista o no. Claro, ahora diréis, no, alcista yo nunca me hubiera puesto aquí, porque fíjate todo lo que cae. Claro, pero a gráfico hecho, todo esto es muy fácil. Si yo os planteo la tesitura de que el gráfico no está ahí, sino el gráfico está aquí, y empezáis aquí, pues a lo mejor más de una, al ver el verde se mete con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ve que aquí viene un giro y hay un verde, me meto corriendo, porque hay un verde.
Entonces, es simplemente un ejemplo para que entendáis que los indicadores son buenísimos, pero son de apoyo. Ya os voy a explicar un poco cómo los uso yo, estos. ¿Cómo salen esas bolitas? Pablo ha explicado que cuando lanzabais el indicador AB, bueno, realmente el AB y el SAB, los dos indicadores son exactamente igual, simplemente, exactamente igual me refiero que llevan la misma lógica detrás. Y si me equivoco, que Pablo me corrija. La cuestión diferencial es que el SAB está en forma de histograma. Entonces, lo que estoy viendo arriba lo puedo ver abajo, lo puedo ver abajo también. Para que eso suceda, yo tengo que tener los mismos parámetros arriba y abajo. Es decir, el de arriba tiene que estar configurado con los mismos parámetros de mínimo, máximo retroceso que tenga el de abajo, ¿vale? ¿Cómo se ven las bolitas esas? Cuando marcáis la parte de visualización, Pablo os ha dicho que podéis poner zigzag y lo que hace es mostraros... A ver, ahora, digo yo, ¿qué ha pasado aquí? Vale, perfecto, zigzag, y lo que hace es mostraros simplemente los movimientos. Otra opción, a la hora de configurarlo, es no solo pongáis zigzag, sino pongáis zigzag más aves o aves más zigzags. Si pongo aves más zigzags, ahora es cuando me aparecen las bolitas. Hay otra opción adicional que es ave más minis o aves minis. Estos simplemente son esas bolitas que antes os ha mostrado en el tema del MOVS, en el indicador MOVS, ¿vale? Por un lado, estorban menos visualmente, por otro lado, no te permite ver eso que yo os comentaba de el cambio y la confirmación, que es un poco el juego. Aunque esas bolitas parece inicialmente que molestan un poco, a mí, yo os hablo de mí, quizá esto no puede tener aplicación para otro porque esas bolas le molestan mucho. Pero a mí personalmente sí me gusta tenerlas porque de un vistazo, una vez que me acostumbro a verlas, de un vistazo puedo ver si solo es un cambio o es una confirmación. Y entonces puedo ver hasta qué punto le presto más o menos atención. ¿Vale? Vamos a ver cómo pueden ser los puntos de bloqueo, igual que habéis dicho, esta historia sobre el punto. Vale, perfecto. ¿He contestado, José Ángel? ¿Tu pregunta? Perfecto. Vale, continúo. Borro aquí. Y ahora voy, este es un gráfico de 4 horas. Vale, por ejemplo, nos concentramos en el final. Vamos al final del gráfico y en el final del gráfico veo que tengo una confirmada. Verde confirmada, es decir, ha habido un cambio y verde confirmada. Aquí me gustaría aclarar un punto en cuanto a esto. Si os dais cuenta y siguiendo la lógica que nosotros tenemos o que os hemos explicado de que para que suceda un cambio tiene que haber dos máximos rotos, aquí vosotros podéis decir, oye, pero es que el máximo estaba aquí y ¿por qué se ha puesto aquí verde? ¿Vale? Aquí si os dais cuenta hay una bolita azul. Esa bolita azul lo que está diciendo es que ha reseteado. A ser un movimiento tan grande, ese 200 que os decía Pablo, ese FADR máximo que os decía Pablo, está marcado de que este movimiento posiblemente ha superado ese 200 y por tanto, como es tan grande con respecto a lo anterior, prefiere resetear y empezar a mostrarme los movimientos que hay dentro, porque si no, yo hasta que no superara este, tendría que hacer un movimiento así y un segundo movimiento así, no me daría un cambio de tendencia, por lo menos hasta este punto. Entonces, claro, yo estoy perdiendo todo ese giro porque lo que ha hecho es ampliar. Entonces, cada vez que veáis una bolita azul, eso significa que se ha alcanzado ese máximo 200 y entonces el indicador ha iniciado de nuevo, ha reseteado. ¿Por qué? Para los que habéis dado el curso con nosotros, hemos hablado mucho de esto, para los que no lo explico, los creadores de mercado, o los que mueven el mercado, o los que manipulan el mercado, de todas, ya empezamos con las teorías conspiratorias, esto es un negocio para ellos. Y para que sea un negocio para ellos, ellos tienen que ponerlo muy difícil. Si el mercado mantuviera siempre una misma armonía, si siempre mantuviera una misma armonía, como por ejemplo puede ser esta, llegará un momento que todos los operadores venderían aquí, comprarían aquí, venderían aquí, comprarían aquí. Simplemente medirían, lanzarían proyecciones y lo harían. Si esto sucediera, todos ganaríamos dinero. Pues no. De hecho, ninguno ganaríamos dinero porque no existiría el mercado. No existiría el mercado porque no sea un negocio para ellos. Y si no es un negocio para ellos, no hay mercado. Ni para ellos ni para nosotros. Entonces, para evitar eso, lo que hacen son cambios de velocidad, cambios de volatilidad. Entonces, de repente, el mercado tiene esta armonía y viene y pim, viene un momento así. Y de repente se queda aquí
dentro de ese movimiento y luego hace otro más pequeño y luego se queda así, marca esta secuencia, luego empieza a ampliar. Es decir, constantemente el mercado, de hecho lo estáis viendo aquí, va cambiando, fijar los movimientos que hace y de repente os hace un movimiento así. Es decir, lo que hace es constantemente provocan cambios de velocidad, cambios de volatilidad. Aparte de la volatilidad ya innata del horario y de la moneda y de etcétera, 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 las razones macro que pueda haber detrás, ellos se encargan de provocar esos cambios de velocidad para básicamente arruinar a la mayoría de los participantes del mercado, porque ahí es donde está el beneficio de ellos. Entonces es necesario esto que aquí se programó, es decir, que cada cierto o con un criterio establecido, como puede ser este 200 de FDADR, el mercado se resete, o más que el mercado, nuestro indicador se resete, de forma que me pueda seguir marcando lo que está sucediendo dentro y yo no me pierda todos esos giros en esa amplitud de movimientos. Entonces, en este caso, aquí me dice que está confirmado. Bien, yo sé que a partir de este momento yo puedo considerar que estamos en tendencia alcista en 4 horas. Nuevamente me hace un nuevo máximo, me lo confirma y ahora me hace un verde con bolita roja. Ese verde con bolita roja me dice, sigo en alcista, pero he roto este mínimo de aquí, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Yo me meto en rojo? No, no me meto, perdón, en cortos, no me meto en cortos. ¿Por qué? Porque no está confirmado. Pero luego yo, como quiero utilizar el indicador como una herramienta de apoyo, digo, bien, vamos a ver qué hace el gráfico de 15 minutos. Esto ya habéis visto, esto bueno, es el análisis que yo hago, simplemente he marcado un par de niveles horizontales, un par de niveles dinámicos oblicuos y he marcado una zona y ahora abro el gráfico de 15 minutos, que lo tengo aquí a la izquierda, y entonces en el de gráfico de 15 minutos de la izquierda yo me he puesto 3 cosas. La primera cosa que me he puesto abajo es el SAP, es decir, el mismo que tenéis aquí arriba en bolitas en histograma de esta temporalidad. Pero también le he sumado uno de una temporalidad mayor, es decir, el de H4. Quiero ver en el gráfico de 15 minutos cuándo cambia el de H4 también. Y aparte yo le he añadido el indicador de gatillos donde yo lo configuro con 3 gatillos, que es el clímax, la externa y la interna. ¿Vale? Yo solo le pongo esos 3. Esto es cuestión de gustos, ¿vale? O cuestión de operativa de cada uno, de perfil psicológico, llamarlo como queráis. En este caso yo utilizo el clímax, la externa y la interna. Entonces, pero si os dais cuenta, está configurado porque quiero ver los gatillos de H4, no los gatillos de M15. ¿Por qué? Porque yo los gatillos de M15 no los uso para entrar, pero sí me gusta ver cuándo se está produciendo un gatillo en H4, porque eso me indica que está habiendo bastante fuerza en esa señal en este gráfico de 15 minutos. Aparte de eso, el SAP que he configurado para 15 minutos es un poquito más pequeño que el otro, ¿vale? Este lo configuro un poquito más pequeño que el otro, de forma que yo lo que quiero ver es en mi zona o nivel, como está ahora, que está justo apoyándose, como podéis ver aquí, en los niveles oblicuos, en los niveles de estructura dinámica, yo quiero ver cuándo cambia la estructura o el SAP de M15. Porque el SAP, para cambiar el SAP de H4 va a tardar mucho, si es bajista. Pero inicialmente yo sigo con confirmación alcista, con lo cual tan pronto yo pueda ver un giro en una temporalidad inferior, es decir, yo puedo identificar un giro en esta temporalidad, a mí me interesa aprovecharlo. De momento ya empieza a hacerlo como yo quería verlo. Ya he visto que el gráfico de 15 minutos ya me ha dicho, oye, yo venía bajista, que es todo esto que tenéis aquí, toda esta secuencia es la que está marcando aquí. Yo venía bajista, pero ostras, de repente ya he roto un máximo. Con lo cual, ese giro que yo estaba esperando aquí para la continuidad alcista, puesto que yo tengo una alcista confirmada, ya empieza a dármelo. Todavía es un poco precipitado porque solo tengo un cambio, no tengo una confirmación. Pero si yo ahora tengo una vuelta lenta a mi zona o nivel, puedo intentarlo. Punto 1. Ese es el primer escenario posible. Segundo escenario posible, una vez que me rompa por aquí y tenga ya confirmación en el SAP de 15 minutos, yo ya puedo plantear entradas alcistas, aun cuando el de 4 horas todavía no se haya girado o no haya superado el máximo este, aunque ya está confirmado en alcista. Es decir, lo que voy haciendo es combinar
esos mismos indicadores, pero en temporalidades superiores e inferiores, de forma que yo puedo tener una idea de dónde estoy en H4, es decir, alcista confirmado, y entonces me voy a un gráfico de 15 minutos y aunque tengo un bajista confirmado, sé que en cuanto me confirme el alcista de 15 minutos, estoy alineado con la macro de 4 horas. Además, está apoyando en mi nivel, inicialmente apoyó y frenó, y luego en mi segundo nivel horizontal. Si tengo una caída lenta a este nivel, puedo aprovechar y buscar la alcista. ¿Hasta dónde buscaría yo la alcista aquí? Una vez que esto venga lento aquí, pues obviamente aquí tengo que tener cuidado, pero sobre todo aquí, porque tengo zona de venta y el otro nivel de H4. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente es una implementación de alguna de esas herramientas. Yo uso, como veis, mucho el AB, el SAP y el gatillo de la temporalidad superior. Hay otro que suelo usar bastante y de hecho quizás no tanto ya, en su momento sí, no tanto ya para mí, pero sí para las clases, y es este indicador de velas que Pablo ya ha explicado. ¿Por qué considero que es un indicador súper importante? Una de las formas que, o una de las cuestiones que más me ha ayudado a aprender en todo esto es identificar qué sucede dentro de cada vela. Es decir, cuando tú ves una vela, la que sea, una vela doji, una vela envolvente, yo qué sé, cualquier vela, si yo llego a entender qué sucede dentro de esa vela, me va a aportar muchísima información. Entonces, un buen ejercicio para hacer es durante un tiempo quedarnos observando este indicador. ¿Por qué? Porque yo realmente estoy mirando las velas de dentro, pero las velas de fuera que están coloreadas me van a ayudar a entender que cuando hay una vela muy grande, lo que sucede dentro es una expansión. Cuando hay una vela doji, lo que sucede dentro es indecisión. Cuando hay una vela o cuando yo veo un giro de velas de esta forma, posiblemente dentro lo que esté sucediendo es un cambio de secuencia. Cuando yo veo una expansión, una vela muy fuerte y otra vela muy fuerte, lo que está sucediendo aquí es posiblemente en una temporalidad superior, perdona, segunda vela muy fuerte en contra, quería decir, lo que está sucediendo a lo mejor es una vela en clímax, es decir, que ha tenido mucha fuerza pero ha vuelto hacia abajo. A mí me ayuda mucho eso. Es decir, identificar qué sucede dentro de las velas o cómo, es decir, visualmente, más o menos, porque está claro que perfecto no podemos saberlo, pero más o menos intuir qué está haciendo el mercado dentro de esa vela aporta mucha información. Porque si yo me voy, por ejemplo, al gráfico que estábamos antes de H4 de euro dólar, y yo veo esta vela que está aquí dentro, en esa vela que está ahí dentro, o sea, que está aquí ahora mismo haciéndose, yo puedo intuir que en un gráfico más pequeño, por ejemplo, de 5 minutos, lo que va a haber ahí es una expansión. Si yo me voy al gráfico, este lo voy a cerrar ya, me voy al gráfico de 5 minutos, efectivamente lo que he tenido ha sido una expansión muy fuerte. Entonces a mí me aporta información. El hecho de saber las velas, identificar qué es cada vela o lo que va haciendo cada vela, me aporta mucha información. Entonces, para mí es un indicador que aunque en la operativa no lo uso, pero para aprender y para ayudarme a identificar los movimientos internos me ha sido y me sigue siendo muy útil. Entonces, yo es uno de los que recomiendo también que aprendáis a utilizar, ¿vale? Indudablemente los demás tienen su valor y muy importante. El de noticias también lo uso bastante, lo que pasa es que no me lo pongo en el gráfico, pero sí lo configuro a través del panel para que me pueda avisar. Y en concreto Rubén, él no está hoy en la clase, pero Rubén usa muchísimo el de niveles. El indicador de niveles para marcarle las parcialidades o los números redondos, especialmente las aperturas, él lo usa muchísimo porque es un indicador que le está aportando muchísima información a él y se apoya muchísimo en esos niveles. Entonces, oye, al final depende de cada uno cómo, como bien decía Pablo, cómo utiliza estas herramientas. Ten en cuenta que al final lo que ha desarrollado aquí FXpanel, me estoy haciendo viejo, ya pierdo la voz. Lo que ha desarrollado aquí FXpanel es una caja de herramientas y dependiendo de si voy a poner un tornillo o clavar una púa, pues necesitaré un martillo, necesitaré un destornillador. Entonces, básicamente, estas herramientas están para eso, para que yo las utilice de apoyo a la decisión y las utilice según mis necesidades o según mi plan de trading o mi estrategia. Pero desde luego son útiles y son muy, muy, muy pensadas y muy elaboradas.
¿vale? De hecho, ya veis que cada una de ellas tiene una aplicación específica, pero hay mucho trastorno, o sea, mucho pensado detrás y mucho trabajo detrás y mucha programación detrás para conseguir que puedan ser un apoyo real a nuestras decisiones, ¿vale? Francis dice, buen día, excelente trabajo, si no me equivoco están corriendo MT4 en Linux. En su momento quise hacerlo, pero tenía un lag tremendo. ¿Hay algún tutorial de ello? Sí, bueno, eso soy yo en concreto. Pablo lo está haciendo en Windows, pero yo hace un tiempecillo me pasé a Linux y estoy corriéndolo en un Ubuntu. Realmente simplemente lo he hecho con un Wine, no tiene más misterio. He utilizado Wine. Es un poquito rollo al principio, pero no, una vez que lo tienes funciona muy bien. De hecho, ya veis que no tiene ningún, en este caso, no tiene ningún delay, funcionan las herramientas perfectamente bien. Pero es básicamente utilizando Wine, Wine, que es el emulador de aplicaciones de Windows para Linux. ¿Vale? Muy bien, pues por mi parte nada más, simplemente quería comentar cómo uso yo estos indicadores y cómo me sirven de apoyo en mi toma de decisiones. Sobre todo ahora me gustaría en los últimos, 5 minutillos, que podáis plantear algunas cuestiones que os hayan surgido, tanto de lo que ha explicado Pablo como de lo que he comentado yo. Nada de vuestro tiempo. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Samuel? Hola. Bien, yo creo que todo está muy bien y la herramienta es estupenda, ¿no? Para mí la dificultad está en encontrar los movimientos armónicos, el célebre 1, 2, 3. O sea que si te pones en 4 horas y vuelves a coger el gráfico utilizando este indicador FXAB y ves los movimientos del precio y tal, dime tú ahí dónde están los movimientos armónicos. Por eso yo decía, al final, lo que tienen los indicadores es que si yo voy ajustando parámetros hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, yo subo esto o bajo esto en concreto, por ejemplo, 25, 100, 25, como decía Pablo antes, y lo que hace es, todavía me muestra movimientos más internos. Si yo cojo y lo amplío a ese, por ejemplo, el que yo tenía, que son los que vienen por defecto, tiene los movimientos más amplios. Al final, lo que yo decía al principio es que esto tiene que ser un apoyo a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy difícil encontrar qué parámetros son los exactos que yo necesito para que me muestre siempre los movimientos armónicos, porque al final el indicador simplemente se va a basar en que haya dos máximos, dos mínimos rotos, y entonces, o que haya reseteado con este bolita azul, y entonces me va a marcar en verde o en rojo en base a eso. Pero yo visualmente necesito apoyarme también, entenderlo. Por ejemplo, este movimiento que tenemos aquí, yo visualmente no lo marco como el indicador, yo visualmente lo marcaría aquí, aquí y aquí. Ahí donde tengo yo mi armonía. ¿Vale? ¿Entiendes? Bien, Es decir, yo lo que hago es utilizarlo, a esta no le haría ni caso, a esta sí le haría caso. Para mí ahí es cuando sucedió realmente la confirmación porque hubo una cierta armonía en ese movimiento. Por eso yo siempre digo que son buenísimos, pero de apoyo. No ya, puedo utilizarlos a ciegas. pero hay una cuestión que es difícil de entender, que es la referida al rango medio diario, ¿no? Ujú. Entonces, esos valores de 50, 25, 100, etcétera, no sé cómo se obtienen, porque, bueno, un rango medio diario de 14 periodos, pues bueno, se hace una media de 14 periodos y ya está, ¿no? Pero, pero realmente no sé razonar, no sé qué es lo que quiere decir, no sé, entiendo que si los mueves, ¿no? Es decir, si son más pequeños o mayores, etcétera, el número de puntos que aparece es mayor o menor, etcétera. Entonces, bueno, pero que no lo entiendo, o sea, no entiendo lo que significa ese FADR, ¿no? Muy No, bien. no. Quizá aquí Pablo pueda ayudarte más que yo. Sí. Mira, hay una guía, no sé si la has podido leer, que habla del factor ADR. El, el factor ADR, ¿por qué es? Porque en diario tenemos los rangos de las miras. Espera, te voy a compartir mi pantalla y así lo podemos ver mejor. Mira, precisamente aquí tengo puesto la directriz. La directriz funciona también las estructuras, esta distancia funciona con este factor ADR.
No se está viendo tu pantalla, ¿eh? ¿no se está viendo? No. Espérate, ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, perfecto, gracias. Entonces, esta amplitud de aquí que hay entre cada estructura, ¿vale? Sería el factor ADR. El factor ADR es el ADR. O sea, el ADR, yo me voy a diario. Y entonces, el ADR, ¿cómo se calcula? Esto es una medida, digamos, universal y se calcula. Si yo estoy en esta vela, pues es estas velas 14 para atrás. 14 para atrás que se utiliza el rango, o sea, desde el alto hasta el bajo de cada vela. Y se hace el promedio de todas estas velas. Con eso tengo el ADR. ¿Vale? Entonces, el factor ADR es un factor, o sea, un divisor del ADR en cada temporalidad. ¿Vale? Esto no lo tengo puesto en la guía, pero bueno, me lo puedo apuntar lo voy a apuntar para ponerlo. ¿Vale? Que hay una tabla, digamos, que te marca según la temporalidad lo que tienes que dividir. Por ejemplo, en H1, si yo me bajo a H1, el factor ADR es el ADR. O sea, un movimiento de H1, el 100% de un movimiento de H1 sería el rango promedio diario. Si me bajo a M15, pues son 3/4 partes de un movimiento. M5 es 1/4 parte. O sea, hay una tabla de conversión. ¿Vale? Esto, al final, no es para que tú sepas exactamente, porque tú tienes los pips siempre, puedes medirlo en pips, ¿vale? Pero esto es para que todos estos indicadores se puedan adecuar a la volatilidad del momento. Si nosotros ponemos aquí en H1, lo ponemos en pequeñito, tampoco varía tanto. Hay momentos que esta amplitud, que sería desde aquí hasta aquí, pues se hace más pequeña, como puedes ver aquí, ¿vale? Después se puede ampliar. No es excesivo, pero sí que es suficiente, sobre todo cuando bajo a temporalidades pequeñas. Al final, al establecer este factor ADR de 100, 250, pues se ha hecho a base de ir probando en muchos pares, pues en todas las temporalidades, ¿vale? Que visualmente contrastarlo. Pero después cada uno se le puede adaptar. Al final no es una cuestión matemática, es una cuestión visual. Como tú veas el movimiento, los ABs, el zigzag, como lo veas en el gráfico. Sí, de hecho, al principio se trabajaba en pips, en distancia, pero se dio cuenta, especialmente Pablo, y lo comentamos en su momento, que era muy difícil ir manteniendo una objetividad de los indicadores si no había una relación con la volatilidad. Porque como estaba explicando yo antes, como el mercado cambia tanto de volatilidad, no es lo mismo 100 pips del eurodólar hoy en día que 100 pips del eurodólar hace un año. ¿Por qué? Porque relativamente, sí, es la misma distancia, pero relativamente a los movimientos no es igual. Entonces, la única forma de poder adaptarse a la volatilidad del momento era encontrar un factor que he calculado un promedio de eso, lo que explica Pablo, de unos días anteriores, unas sesiones anteriores. Entonces, siempre al mantener un rango de ese promedio, yo voy a estar ajustado a la volatilidad del momento, no tanto a la distancia en puntos, porque aunque la distancia de 100 siempre va a ser 100, comparativamente con los movimientos del momento puede ser muy grande o muy pequeño, dependiendo de cómo está la volatilidad. Es decir, se ha intentado optimizar la adecuación de los indicadores cogiendo un factor que sea de alguna forma, sí, objetivo, es que no se puede explicar de otra forma, objetivo a la volatilidad del momento. De todas maneras, no es una cosa que me haya inventado yo. Esto está por allí y es el sistema que sí que hemos escogido para definir esta medición de distancias. Bien, de acuerdo. De acuerdo, gracias. Nada, a ti, Miguel Ángel. Muy bien. Enrique comenta que no le salen las parcialidades, que las tienen configuradas en aperturas diarias, semanal, mensual y anual, pero no me salen en el gráfico. Habría que verlo. Tendríamos que verlo, claro. Sí, tendríamos que verlo. Si ha modificado el... Bueno, a ver, o sea, las parcialidades, ¿cómo se calculan? Las parcialidades se calculan con
las velas de los time frames que corresponden a cada parcialidad, siempre y cuando el GMT sea 2. O sea, si el GMT es 2, la apertura diaria es la apertura de la vela de diario. Si el GMT no es 2, tiene que hacerlo con las velas de H1. Puede pasar que tú tengas un GMT, si no tienes un, o sea, si tienes un GMT que es diferente de 2, la apertura del año tienes que tener suficiente histórico en H1 para que encuentre la vela de H1 del 1 de enero o del 2 de enero, para que pueda calcularlo. Si el GMT es 2, no tendría que haber problema. De todas maneras, tienes que tener el histórico, ahí el script este de leer histórico, que es el que sirve pues para iniciar todos los porque si tú abres el MetaTrader por defecto, digamos, nuevo, no tienes histórico y lo abres en H1, el diario aún no lo ha iniciado, entonces no tendrás datos. Igual yo creo que puede ser un problema de datos. Otro problema puede ser que aquí, claro, como aquí se utiliza una cadena, un patrón, pues a lo mejor tengas algún fallo en algún patrón, que no hayas puesto 2 puntos o lo que sea. Yo empezaría, si lo has modificado, si no, hazle reset y déjalo por defecto. Si no te sale ni un solo nivel, pues yo creo que puede ser algún problema del patrón este. Hazle reset y ponlo por defecto. O sea, el patrón es el time frame, 2 puntos, OHL, coma, y el resto, los que tú quieras ponerle aquí. Puedes ponerle todos los que te quepan. Y si no, pues envías, si ves que no te funciona, envías un correo a info@fxpanel.es, envías un correo con un pantallazo con la configuración que tienes. Y lo miramos. Muy bien, perfecto. Una cuestión, perdón. Sí, adelante, Miguel Ángel. Sí, con esta cuestión del GMT, la verdad es que yo tengo claro que Londres es GMT, que nosotros somos GMT más 1 y que la plataforma está en GMT más 2, porque además en donde pone GMT del servidor dice 2, siempre si está sincronizado con Nueva York. Bueno, sí. A mí me parece bien, pero lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, cuando abro la plataforma de MetaTrader, realmente MetaTrader está en GMT más 2. Claro, ¿no? O sea, que es... O sea, lo que aquí tú le estás indicando en el GMT es el diferencial del horario del servidor. No de tu horario, sino del servidor. Entonces, normalmente el servidor funciona, si te fijas, por ejemplo, aquí en si yo me voy a la primera vela, en la vela actual, yo aquí, si miro abajo, me pone que son las 8. Cuando claro, el horario mío, que estoy en España, son las 7. ¿Vale? Claro. O sea, que no es el horario en el que estás tú, sino el horario en el que está el servidor. De todas maneras, esto... El servidor está en GMT más 2, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, pero claro, hay 2 semanas al año que eso es un lío. Porque es la semana entre que cambia... Claro, sí. Primero cambia en invierno, primero cambia Europa y después cambia Estados Unidos o la costa este, y en verano es al revés. Entonces hay una semana ahí que lo más fácil es venirse, lo que he explicado del panel. Pones el panel y te vienes a la hora esta y dices, a ver, ¿el servidor en qué hora está? En las 8. Me voy al panel, modifico, pruebo 3, pruebo 1. O sea, al final, si normalmente estás en 2, es o 3 o 1. Depende si es cambio de verano o invierno. Pongo 3. Miro el panel. El horario del servidor es correcto. Sí, el horario de Nueva York también es correcto. Bueno, pues ya está, dejo ese. Que no, el 1. Por prueba y error y dejas ese durante una semana. Bien. De acuerdo, muy bien, gracias. Una última cuestión. ¿Estos seminarios dónde están colgados? Están colgados en YouTube. Sí, en el canal de YouTube de Bolsa CFD. Bolsa CFD. Vale. Ahí pues los podéis encontrar, en el canal de Bolsa CFD. De acuerdo, muy bien, gracias.
A ti. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y vamos a dar por finalizado este webinar. Todavía si no recuerdo mal, es el cuarto. Tenemos 2 más por delante y os seguimos invitando a que si tenéis algunas cuestiones en concreto que queréis que repasemos, podemos preparar webinarios enfocados en eso. Si tenéis sugerencias, enviarlas por correo y nosotros intentaremos hacer el esfuerzo por poder hacerlo un poco enfocado también en vuestra necesidad, en vuestras cuestiones, ¿vale? La idea es que si tiene buena acogida este programa, pues continuemos haciendo más. Así que nada, lo dicho, un placer haber estado con vosotros y damos por terminado este webinario. Un abrazo. Buenas